Apocalipsis, y específicamente vamos a ver lo relacionado con una parte importante para la vida de los cristianos, y lo queremos ver en este día. Así que habla Apocalipsis 18, solamente vamos a ver los primeros 4 versos de este capítulo. Solamente los 4 versos de este capítulo 18 vamos a ver en esta tarde, en esta noche, perdón. Pongámonos de pie para leerlos juntos, los 4 versos. Apocalipsis 18, versos del 1 al 4. Dice, versos del 1 al 4 del capítulo 18. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Biblia dice así: después de esto vi a otro ángel y clamó con voz potente, ha caído el y se ha hecho habitación de demonios y de guarida de todo espíritu inmundo y de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los más se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Padre, te agradecemos esta noche y este pasaje que hoy vamos a analizar. Como siempre, Padre, escóndeme detrás de la cruz de Cristo, detrás de tu Espíritu Santo, y habla tú a través de tu siervo. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ver esta noche solamente la introducción a lo que es la destrucción de Babilonia. Recuerden, hermanos, que en la Biblia Babilonia representa a Roma. Y está hablando, esta es lo que podríamos hablar acerca de una interpretación futurista. Porque está hablando acerca de lo que está por venir. Y un día todos esos templos llenos de idolatría de Roma serán destruidos. Y los demonios, que son sus dioses, andarán deambulando por las ruinas como las cabras monteses, buscando un lugar, porque habrán sido echados fuera de su lugar de perdición y de fornicación. Así que encontramos también a un ángel, y nos dice que es otro ángel. Después de otro vi, dice, a otro ángel. Ahora, es un ángel que, por la manera como lo relata, que recién ha salido de la presencia de Dios. Por eso trae el brillo de Dios. Por eso trae toda la iluminación de Dios, y puede aún iluminar a toda la tierra. Y habla y el grito que este ángel da con voz potente habla acerca de la destrucción de Babilonia, habla del lamento de los reyes, de los mercaderes y de los marinos, porque al ser destruida la gran ramera, la Roma, al ser destruida, la gran ramera que se viste de lujos y trata las cosas más inexplicables, comidas totalmente exóticas, y todos estos mercaderes traían estos frutos y estas mercancías del lejano oriente. Y al caer la Babilonia, entonces todo esto para ellos terminaba. Los reyes dejaban de recibir también los beneficios de las riquezas de esta
gran Babilonia que es destruida, y se nos dice que es destruida para siempre porque nunca más volverá a levantarse. Ahora, lo interesante es que esto mismo lo vimos allá en el capítulo 17 que estudiamos la semana pasada, cuando dice así el verso 1. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te contaré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Se supone que Babilonia había sido construida sobre el río Éufrates. Por eso dice que está construida sobre muchas aguas. Aquí se está dando la sentencia. Y en el capítulo 18 se habla de la manera como esta sentencia va a ser ejecutada. Podemos ver, hermanos, a través de estos 4 versos y de los que van a seguir después, la manera como esta sentencia viene como una sola consecuencia, como consecuencia del juicio de Dios. Como consecuencia, Dios la ha juzgado porque en ella se han encontrado, como veremos más adelante, la sangre de los profetas, apóstoles y cristianos que han sido destruidos por ellos. También aquí tenemos la forma de una literatura gráfica, una literatura profética, gráfica, corriente en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Esta tiene todo el tipo como si estuviera siendo escrita por los profetas del Antiguo Testamento. Es lo que se llama una endecha, que es el ay. Endechar significa lamentarse, ¿verdad? Y vamos a ver 3 lamentos. Más adelante, cuando estudiemos esto la semana próxima, vamos a ver 3 lamentos por la ciudad de Roma, que es representada por Babilonia. Ahora, existen muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento donde hay un lamento sobre la caída de Babilonia. Isaías 13, 19, 22 habla de esta caída. Habla de cómo Babilonia va a ser destruida y va a ser exterminada para siempre. Lo mismo que Ezequiel 43, desde el 1 hasta el 5 o 7, hablan también acerca de esta destrucción. Ahora, vean, si usted se puede fijar, Juan está tan seguro de que Babilonia va a ser destruida que habla en presente, como si ya se estuviera cumpliendo en su tiempo, como si ya se estuviera cumpliendo en su momento. Hay mucha gente que se confunde con Isaías, y mucha gente se confunde con Isaías porque cuando Isaías habla de la manera como el pueblo de Israel va a ser deportado y llevado por Babilonia para estar ahí 70 años, la gente piensa que es en el tiempo de Isaías, y no. Isaías está profetizando. Isaías habla 200 años antes de que esto sucediera y ya lo daba por un hecho. Hablaba como si estuviera sucediendo en su tiempo, pero hasta dentro de 200 años iba a suceder esto. Lo mismo pasa con Juan aquí. Habla como si ya esto estuviera sucediendo en su momento. Otra cosa que podemos ver en estos capítulos, como les decía, es los demonios deambulando por las ruinas. Los demonios deambulando por las ruinas. Como les decía, los dioses paganos cuyos templos han sido destruidos y su poder que aparentemente tenían también es destruido para siempre, y tienen que deambular entre las ruinas porque no encuentran para nada un buen lugar donde ellos puedan estar. La caída de la gran Babilonia, la caída de esta Babilonia, ¿verdad?, de esta ciudad, incluye que sufrirá algo similar a lo que sufrió la antigua Babilonia después de que el pueblo de Israel cumplió los 70 años, fue regresado a
a Judá, a Israel, y entonces vino una gran destrucción contra la gran Babilonia. Y esta misma destrucción se va a efectuar en ese tiempo. Y esto, mis amados hermanos, lo que nos quiere decir que se convertirá en habitación de demonios, refugio de cabras, refugio de espíritus inmundos y los animales aborrecibles y detestables como las hienas, leopardos y todo tipo de animal serán los que habitarán en lo que serán las ruinas de la gran Babilonia. Pero vamos al verso 4. Y el verso 4 es el que me interesa en realidad en esta noche. El verso 4 dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué quiere decir este verso? Que nos quiere enseñar este verso 4 a ustedes y a mí. Y esto, mis amados hermanos, ¿verdad?, se le está diciendo a los cristianos, al pueblo de Dios, a todos aquellos que son hijos de Dios, que salgan de Roma, que salgan de Babilonia, antes que llegue el día de su destrucción, no sea que quedándose ahí, ellos sufran las mismas plagas, la misma destrucción que sufrirán todos los habitantes de Babilonia. Todo esto es para que no estén involucrados en los pecados en que ha caído la gran ramera, para que no estén involucrados ni lleguen a participar de su condenación. Fue, mis amados hermanos, que Él está llamando. Este llamado es a su pueblo, no es a todo el mundo. Ya en este momento Dios está tratando solamente con los cristianos. Ya en este momento solo Dios está hablando a su gente, preparándola para cuando venga el día final, diciéndole: sal de ahí, porque te puedes quedar. Ahora nosotros decimos: bueno, ¿qué es esto? Salir de ahí significa irnos a algún convento, a las catacumbas, a las cuevas, a escondernos para no tener ninguna relación con el mundo, que en realidad también se habla en todos estos pasajes de la destrucción por completo del mundo. Ahora es interesante que este llamado, mis amados hermanos, lo podemos escuchar, este llamado de salir, lo podemos escuchar infinidad de veces a través de la historia del pueblo de Israel. Allá en Génesis 12 tenemos el llamado a Abraham a que saliera de su tierra y de su parentela. Tenemos también el llamado que Lot le hizo a sus yernos cuando los ángeles le dijeron que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, y Lot le habló a sus yernos y les dijo: salgan de este pueblo. Pero ellos estaban tan metidos en el pecado del pueblo que no le hicieron caso a Lot y se quedaron y fueron destruidos juntamente con esas dos naciones, esas dos grandes ciudades. Aparte de el llamado de Abraham, el llamado que Lot hace a sus yernos antes de que se destruyera Sodoma y Gomorra, tenemos también el llamado que se le hizo a Moisés. Allá en Génesis 10, en número 16, Dios le habló a Moisés en los días de la maldad de Coré, Datán y Abiram, diciéndole que saliera de sus tiendas y que no estuviera en esos lugares. Tenemos diferentes llamados. Hoy se nos dice: salid de Babilonia. Salid de Babilonia. Es lo mismo que dijo Isaías. Isaías dijo: huid de entre los caldeos. Recuerden, Babilonia es una nación caldea. Huid de los caldeos. Isaías 48:20. Huid
de en medio de Babilonia, decía Jeremías. Salid de la tierra de los caldeos, Jeremías 58. Huid de en medio de Babilonia. Poneos a salvo, para que no perezcáis a causa de su maldad, Jeremías 51:6. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad vuestra vida del ardor de la ira del Señor, Jeremías 51:45. Es el grito del que resuena el eco, es el grito como un eco. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, a Pablo escribiendo lo siguiente. Allá en Corintios, el apóstol Pablo puede decir lo siguiente. Este es un llamado a los jóvenes que están solteros. Este es un llamado a las señoritas que están solteras por parte de Dios a través de Pablo. No os unáis, dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? Segunda de Corintios 6, 14 y siguientes. No te involucres, le decía Pablo a su hijo Timoteo. No te involucres en los pecados de otros. Mantente limpio. Primera de Timoteo 5:22. Y es el mismo llamado que Dios sigue haciendo a los cristianos hoy en día. Dios nos llama para que salgamos del mundo. El Señor Jesús lo dijo claramente, que no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Y esta expresión significa que por causa de la situación que se vive tenemos que tener algún tipo de relación con el mundo. Que por las cosas que tenemos que trabajar, tenemos que hacer negocio y tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que tener relación con el mundo. Pero lo que el Señor Jesús cuando nos dice que no somos del mundo, es que no debemos practicar el pecado ni la maldad que el mundo de nuestros días hace. Debemos apartarnos de su maldad, debemos apartarnos de su pecado. No debemos reírnos cuando hacen bromas de la Biblia. Alguien un día puso que quién era el torero más famoso de la Biblia. Y dijo que Pablo. Este es un chiste que hace años que escucho. Y que siempre que alguien lo cuenta lo reprendo. Y más cuando sé que es cristiano. Dice que Pablo, porque le dijo en su carta, me traes el capote que dejé. No, aunque no parezca malo, pero es hacer chiste de la Biblia. Debemos separarnos de esos. Cuando estamos en alguna reunión y empiezan a hablar en contra de Dios, sepárate. No te pongas a tratar de alegar, porque tal vez la persona esté borracha y te pueda golpear. Simplemente apártate. Apártate de aquellos que blasfeman contra Dios. No permitas que lo hagan delante de ti. Todo lo contrario, debes huir. Debemos huir. Porque este grito, mis amados hermanos, este grito que encontramos aquí, sal de Babilonia, pueblo mío, sal fuera de ella. Es un grito de advertencia. Es un grito que nos advierte y debemos estar preparados y listos para que cuando venga el momento de que Cristo venga por su pueblo, no huyamos avergonzados de su presencia. Todas estas advertencias es para prepararnos, para que cuando Cristo se manifieste y entonces escuchemos otra vez el sal fuera, pero ya no será de Babilonia, sino será de este mundo antes de que sea destruido, para ir a su presencia a celebrar la fiesta de las bodas del Cordero. Es un grito, y un grito de desafío.
Y un grito que nos desafía a usted y a mí como cristianos. Y este grito no se supone que vamos a salir en un momento determinado. No es que hay un momento determinado para salir. No, es que debemos estar fuera. Debemos estar fuera siempre. No es que vamos a estar contentándonos con el mundo. Recuerde que Santiago dijo que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hay muchos cristianos hoy en día que tienen un pie fuera y un pie adentro. Y ese pie que tienen afuera los va a hacer huir de la presencia de Jesús. O somos cristianos o no somos. Pero con Dios no hay medias tintas. Con Dios no hay azul claro, es azul y es negro y es blanco. O somos o no somos. Nuestra vida allá afuera, nuestra vida en el vecindario donde vivamos, nuestra vida en la colonia donde vivamos debe mostrar quién somos. Nuestra familia debe conocer quién somos. A través de nuestro comportamiento, a través de nuestra manera de hablar, a través de relacionarnos con ellas. Es un grito. No se supone salir en determinado tiempo, como les decía. Implica una cierta independencia de espíritu en medio del pecado del mundo. Significa que nuestro espíritu tiene que estar separado completamente de la manera como este mundo vive, de la manera como este mundo se está moviendo en nuestros días. Debemos estar totalmente independizados, separados. Vuelvo a repetir, no de los negocios que tengamos que hacer. Rubén no puede separarse de todos esos, aunque no sean cristianos, porque es su responsabilidad llevarlos. Y así cada uno de nosotros tenemos que relacionarnos con el mundo, pero no vivir como el mundo vive. Es lo que dice también allá el salmista, cuando dice: bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Significa que no se sentó a estar escuchando las tonterías que aquellos que no conocen a Dios hablan en contra de Dios. Se supone que no debemos sentarnos con ellos a participar de su pecado y de su maldad. Se supone que no debemos sentarnos con ellos para andar haciendo las cosas que ellos hacen. Por eso dice que no se ha sentado, que quiere decir que no se ha quedado con ellos haciendo la maldad que ellos hacen. Eso es lo que significa. Bienaventurado el varón que no se sentó en sillas de escarnecedores, que no está ahí a pesar de su maldad, que no está participando de su pecado. Esa es la invitación, ese es el grito de la salida. Describen la separación del mundo, que es esencialmente cristiano. Debemos separarnos, aquellos que en verdad somos cristianos. Ahí es donde nuestro cristianismo se va a mostrar. Ahí es donde podemos decir con toda seguridad y con toda confianza, porque sabemos quién somos, sin decirlo, que somos cristianos. No necesitas hablar cuando vives así. No necesitas decir que eres cristiano para que te crean, porque el mundo sabrá que lo eres por la manera como te mueves entre ellos. Mire, el sentido básico de la palabra que se usa para cristiano es simple y sencillamente ser diferente. Ser cristiano, hermano, no significa ser mejor que los del mundo. Ser cristiano no significa ser mejor que los pecadores.
Ser cristiano es decir, bueno, aquel se pone unas borracheras buenas, yo me echo una que otra copita nada más. Ser cristiano significa ser totalmente diferente al mundo. No tratar de ser mejores. La cuestión es ser diferentes. La cuestión es ser diferentes. Mis amados hermanos, no debemos tomar la forma del mundo. No debemos adaptarnos a este mundo. No debemos conformarnos a la vida de este mundo. Todo lo contrario. Como dice el apóstol Pablo allá en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu, para que podáis entender cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar, porque de la manera que pensamos va a salir lo que decimos y lo que hacemos. Como dijo el Señor Jesucristo en una ocasión, no daña lo que entra, sino que sale fuera. Cuando le estaban reclamando porque sus discípulos no se lavaban las manos para comer. No daña lo que entra, sino lo que sale del vientre, sino que sale de la boca de cada creyente. Debemos transformarnos y transformarnos en algo totalmente distinto de lo que el mundo es. No es cuestión de retirarse del mundo, como los monjes de los siglos pasados, que decían que el mundo era pecaminoso y se iban a las cuevas y ahí vivían y decían que el cuerpo es pecado. Se la vivían flagelando su cuerpo, golpeándolo con látigos, sentándose en piedras, poniéndose nopales llenos de espinas en la espalda y tantas otras cosas más. No, no es eso. No es que te escondas. No es que vivas escondido. Es que aprendas a vivir diferente de lo que los demás viven. Tenemos que ser distintos del mundo. No retirarnos del mundo, sino estar en el mundo. Y ahí, estando en el mundo, demostrar lo que somos. Debemos vivir de una manera diferente en medio del mundo. Debemos vivir de una manera completamente diferente en medio del mundo. Esta es la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios nos invita a ti y a mí, a mostrar que ser cristiano no es un juego, que ser cristiano es ser totalmente diferente en palabra, en acciones, en pensamientos, totalmente diferente al mundo y al tiempo en que nos ha tocado vivir. Oro a Dios para que Dios nos ayude a ustedes y a mí a vivir de esta manera, para que muchos más puedan querer tener lo que usted y yo tenemos. Que Dios lo bendiga.